Quiero que abra su Biblia conmigo en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 16. San Juan, capítulo 3, verso 16. Estoy seguro que casi no haría falta que usted lo busque porque entiendo que lo sabe de memoria, ¿verdad que sí? ¿Cuántos lo saben de memoria? Muy bien. Igual vamos a remitirnos a la Escritura. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, en esta mañana voy a exponer tu palabra y te pido que me permitas claridad de pensamientos. Y al igual que mis hermanos, Señor, en esta mañana se puedan ir edificados, consolados y bendecidos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Se dice que el gran evangelista Billy Graham predicó unas 500 veces de este texto. Y aunque a usted le resulte conocido y sea uno de los textos universales más célebres para presentar el Evangelio, tiene una profundidad y una connotación tan extraordinaria que merece en esta mañana una exposición. Claro, podríamos dividirlo tranquilamente en todas sus partes. El amor de Dios, el regalo de Dios, recompensas y castigos. ¿Se anima a repetirlo conmigo? El amor de Dios, el regalo de Dios, recompensas y castigos. La palabra clave del texto no es de tal manera amó Dios al mundo, sino que la palabra clave es ha dado. Diga conmigo, ha dado. Y el libro de Hechos dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Muy bien. Y la misma palabra griega que aparece aquí para dar algo, también aparece en el libro de Hechos capítulo 4, verso 16. No hay otra cosa que Dios no nos haya dado más que a su Hijo Jesucristo, y que en Él estamos completos y tenemos todas las bendiciones. ¿Cuántos creen esto? Ahora, permítame hablarle de la expresión con la que cierra el texto. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted ya sabe lo que es la vida eterna. La vida eterna no es aquel día que cruzamos el umbral de la eternidad. La vida eterna ya se empieza a vivir aquí entre nosotros. ¿Cuántos creen esto? La vida eterna conlleva todo ese andamiaje espiritual que nos hace ser cristianos nacidos de nuevo. Se decía de los puritanos que ellos vivían los 6 días de la semana en el cielo y el 7º día bajaban a la tierra para hablar de ese cielo en el que habían vivido durante 6 días. Hola. Usted no es cristiano solamente porque viene al culto del miércoles o al culto del domingo. Usted es cristiano 24/7, 365. Ahora, la vida eterna la tenemos en el amor de Dios, en el Hijo que nos ha dado. Pero dice también la Escritura que no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por tantos asistentes en esta mañana. Me siento agasajado. Y los 2 de mi célula. Gloria a Dios. Quiero decirle que cuando está diciendo que no se pierda, no está hablando de alguien que perdió la hoja de ruta. No está hablando de alguien que erró al camino. No está hablando de un viajero que perdió su norte, su brújula, sino que está hablando el verbo perderse, no se pierda, perdición.
Y la palabra perdición tenía una connotación también en un lugar que se llamaba el Valle del Hijo de Hinnom. Esto era a las afueras de Jerusalén, donde todos los habitantes de Jerusalén salían y tiraban sus desechos. Esto quiere decir a modo de un seance moderno, donde la gente tiraba las sobras, tiraba la basura, donde se vaciaban los estercoleros. Está hablando de una perdición y está hablando de algo que ya no sirve más. Está hablando de algo presto a ser quemado, a ser desaparecido. La palabra que no se pierda lleva una connotación fuerte, y permítame en esta mañana despertarlo diciéndole que Jesús habló en los evangelios más del infierno que del cielo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versos 13 y 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Mateo 5:22 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5:30 dice: si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El reformador Juan Calvino decía que el diamante precioso de la gracia de Dios solo se aprecia en el oscuro terciopelo del juicio de Dios. En otras palabras, hermano querido, no vas a valorar el cielo hasta que corras espantado de los terrores del infierno. Y no, ¿qué va a decir amén? Mateo 7:18: no se puede o no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo 10:14: si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella ciudad o casa y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Mateo 10:28: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruiros el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 13:41: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán en su reino a todos los siervos que sirvan de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 16:26: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo 22:12: y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció, diciendo entonces al rey: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo describe Jesús el infierno? Lo presenta como un lugar de tinieblas, Mateo 25:30. Lo presenta como un lugar de tormento, Lucas 16:23. Lo presenta como un lugar donde todo el mundo está llorando, Mateo 8:12. Lo presenta como un lugar de fuego eterno, Mateo 13:42. Lo presenta como un lugar donde todos los residentes allí se arrepienten de haber rechazado a Cristo, pero que ya no tienen oportunidad, Mateo 12:32. Lo presenta como un lugar donde todos piden misericordia, pero no la hallarán, Lucas 16:24. Marcos 9:44 presenta al infierno como donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Marcos 9:46 lo reitera: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y en Marcos 9:48 lo reitera tercera vez, diciendo: donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. En Mateo 25:31, en el juicio a las naciones hace una separación. Por ejemplo, por un lado a los de la derecha, por otro lado a los de la izquierda, por un lado a las ovejas, por otro lado a los cabritos. Por un lado les dice: benditos de mi Padre, heredad del reino preparado antes de la fundación del mundo. Y por otro lado: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Quiero decirle que no estamos haciendo otra cosa que resaltar uno de los atributos de Dios que se llama la justicia.
Dios es un Dios de amor. De tal manera amó Dios al mundo, pero también es un Dios de justicia. Lucas también hace un cuadro comparativo. Lucas 17:34, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Juan 5:24 y 28 dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Jesús citando a Daniel 12:2. Es doctrina, es teología, es lo que habló Juan el Bautista anunciando el reino, es lo que dijo Pedro en Hechos capítulo 2. Sed salvos de esta perversa generación. Hay dos juicios que nos plantean las Escrituras. El primero es llamado el juicio del trono blanco. El segundo es el juicio bema. Vamos con el primero, el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este juicio se llevará a cabo al final de los tiempos, en que la humanidad de toda la historia y todas las edades pasadas se lo juzgará, probando su culpabilidad ante la corte celestial. Oiga, no es que aquí se inaugura el infierno, no. El infierno está ahora en vigencia. Los malvados son sacados frente a este juicio del trono blanco para juzgarlos a una sentencia firme. Se le lee todo su expediente y sus cargos que tenía en contra. O sea, un juicio oral y probatorio, trayéndolo a nuestros tiempos, en la que no habrá cámara de apelaciones. Todo está escrito, todo está probado. Los libros oficiarán como prueba fiscal. Quiero decirle que allí Dios tendrá presente a toda la historia y a todas las edades, a todos los que pasaron sobre esta tierra. Todo está escrito, todo está probado. Los libros oficiarán, como le dije recién, de una prueba fiscal fehaciente, con delitos y también con agravantes. Allí Jesucristo ya no oficiará como el Cordero Redentor. Allí Jesucristo ya no oficiará como abogado ni como intercesor, puesto que ya no hay oportunidad de arrepentimiento ni de redención. Hebreos capítulo 9, verso 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero para usted en esta mañana le tengo una buena noticia. Si a usted o su nombre lo buscaren allí aquel día, no lo encontrarán, porque la sangre de Jesucristo lo borró todo. No hay pecado en su contra. Colosenses 2, 13 y 14 dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados y anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz.
Quiero decirle en esta mañana, lisa y llanamente, Él fue tu sustituto, Él te justificó, Él pagó la deuda, Él canceló tu embargo, Él te libertó, Él te emancipó, Él te dio amnistía, Él te indultó, con su sangre preciosa borró todo tu expediente y volviste a foja cero. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de vida. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá pues a condenación, ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos celebran esta palabra? Corría el año 1741 en una colonia puritana de Connecticut, Massachusetts. Se comenzó un sermón que nunca se pudo concluir por la reacción de la gente. Gritos, llantos, alaridos. El sermón se llamó Pecadores en manos de un Dios airado. Era un predicador suplente en aquella mañana frente a la indiferente congregación, de voz grave, pausada, y leía desde un manuscrito con sus dedos largos, blancos y huesudos. Jonathan Edwards expone: no hay otra cosa que mantenga a los hombres impíos fuera del infierno en todo momento que la pura voluntad de Dios. Y comenzó a describir los horrores del infierno de una forma gráfica y dijo: se ciernen sobre vuestras cabezas negros nubarrones de la ira de Dios, a punto de soltar sus más severos juicios. Y predicó: el diablo está listo para arremeter contra los malvados y tomarlos como suyo en el preciso instante en que Dios se lo permita. Le pertenecen a Él. Él posee sus almas. Están bajo su dominio. Las Escrituras lo presentan como su posesión. Los demonios los vigilan a su lado. Los están esperando como leones hambrientos y codiciosos de su presa. Esperan tenerla. La serpiente antigua los ansía y el infierno abre su ancha boca para tragarlos y devorarlos, a menos que Dios lo permita. Tu pecado te arrojaría hacia abajo y tu justicia sería como si una tela de araña pretendiera sostener una roca. Fin de la cita. La gente se agarraba de los bancos de madera, y caía en histeria y bajo la convicción del Espíritu Santo, como si en un instante se abriría la tierra y los tragaría vivos en el abismo. Aquel acontecimiento, 1741, marcó un antes y un después en las colonias británicas de América del Norte. A partir de allí se funda una nación y fundan una constitución bajo los decretos de la palabra de Dios. Jonathan Edwards fue uno de los grandes avivadores, como pocos de la historia. ¿Será que hoy la iglesia, y estoy hablando a nivel universal, necesita volver a la senda antigua que marcó Jeremías en el capítulo 6, verso 16, donde dijo: paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, y cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas? ¿Será que hoy nosotros tenemos que volver otra vez al grito de la reforma de la solo escritura? Es escandaloso que en esta semana el Papa haya querido de algún modo alterar la esencia de las Escrituras, cambiando una frase del Padre Nuestro. En vez de decir
No nos dejes caer en la tentación. No nos abandones a la tentación. Hermanos queridos, libro de Apocalipsis dice, si alguno añadiere a la profecía, o si alguno quitare a estas palabras, todas las plagas que están en este libro caerán sobre él. El juicio del gran trono blanco, como le dije, no es para la iglesia, es para los inconversos. Pero si alguno habría aquí en esta mañana, es la mejor noticia que se le puede dar, que salve su vida para la eternidad, que corra a Jesucristo, que Él todavía es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa cruz todavía sigue vigente. En esa cruz, como dijo el gran poeta Ernesto Renan, los brazos de la cruz son lo suficientemente fuertes para colgar en ellos nuestro destino. Pero dije que hay dos juicios, el trono blanco y el juicio bema o de galardones. Si fueran esos libros, nada van a encontrar de usted, porque la sangre de Cristo lo limpió todo. Pero sin embargo usted atravesará también un juicio, ya no por pecado, ya no por salvación, sino por lo que haya vivido y con la intención que haya hecho las cosas para Dios aquí abajo en la tierra. El primer texto que nos menciona esto es Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Primera de Corintios capítulo 3 grafica lo que se llama el juicio bema o el juicio por recompensas o galardones. Y dice, si alguno sobre este fundamento, hablando de Jesucristo, edificare con plata, oro, piedras preciosas, heno, madera u hojarasca, materiales corruptibles y materiales incorruptibles, la obra de cada uno, el fuego la probará. Si permaneciere, recibirá recompensa, mas si se desvaneciere, será salvo, así como por fuego. Todos vamos a estar en este tribunal. ¿Por qué se le llama el tribunal bema o el tribunal de galardones? Antiguamente, en la antigua Grecia o Roma, había un tribunal que se sentaba en lo que se llamaba el enlosado. Ahí se ponía el juez de línea y en una carrera de atletas, él era el que marcaba primer puesto, segundo puesto, tercer puesto. Y a ese juicio bema es donde usted y yo estaremos sometidos, ya no para la salvación, ya somos salvos, sino para las recompensas y los galardones. Allí nos vamos a llevar grandes sorpresas, porque a algunos la ceniza le va a tapar hasta las rodillas. Sin embargo, otros quizá no, porque no se va a premiar lo grande o lo mucho que hicieron para la obra de Dios, sino bajo qué intención lo hicieron. Dios juzgará las motivaciones de cada corazón. Alguno dirá, bueno, yo me conformo con haber sido salvado, y está bien, pero otros serán recompensados, como lo dice Mateo 25. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me visitasteis. Señor, ¿cuándo lo hice? ¿Cuándo te visité? ¿Cuándo te di de comer? Y el Señor dirá, por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo hicisteis. Qué interesante. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
recompensas o galardones, castigos y recompensas. Hay solamente dos caminos: el ancho y el angosto. Hay solamente dos maneras de edificar: sobre la roca o sobre la arena. Hay dos puertas, hay dos árboles, el que da buenos frutos y el que da malos frutos. Moisés lo dijo en otras palabras en Deuteronomio: he aquí, os pongo delante vuestro la maldición o la bendición, la vida o la muerte. Escoge la vida para que viváis. El puritano escocés Samuel Rutherford decía: el cielo sin Cristo sería un infierno, y el infierno con Cristo sería un cielo. Jesús es todo el cielo que yo necesito. Me gustaría en esta mañana que usted reflexione frente a la palabra. ¿De dónde lo sacó el Señor? De la condenación segura que le esperaba, y que usted pueda apreciar la gracia que estamos viviendo. La gracia nos encuentra mendigos y siempre nos deja deudores. Pero para aquellos que están hoy aquí por primera vez, o que no entendieron mucho esto de qué se trata el Evangelio, quiero decirte que hay una vida eterna que Dios te está ofreciendo por medio de su Hijo Jesucristo. Para nosotros el mejor regalo es que hoy podamos salir de este lugar sabiendo que este culto público, que esta celebración, que esta adoración, que esta exposición de la palabra resultó para que vos saltes de muerte a vida, de condenación a liberación. Así que donde estás, no importa la enfermedad, o no importa la economía, o no importa la familia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Me gustaría que donde estás, todos cerramos nuestros ojos. Levantes tu mano. Yo no voy a enumerar tus pecados, porque ya tu conciencia te está diciendo qué haces bien o qué haces mal. Tampoco tengo el poder para salvarte, ni para darte ninguna liberación momentánea. Pero en Jesucristo vas a encontrar paz, perdón, libertad, consuelo, alivio para tu alma. Donde estás con tu manito levantada, decí conmigo: Señor Jesús, en esta mañana te doy gracias por haberme encontrado. Te doy gracias por haber muerto por mis pecados, por el amor de Dios que hizo posible que tú fueras mi regalo. Perdona todos mis pecados y que mi nombre esté escrito para siempre en el libro de la vida. Gracias, Jesús. Amén y amén.